Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este primer encuentro de la formación en terapia con emisión de chi. Siempre me gusta aclarar que dentro de las formaciones que yo ofrezco, en especial terapia con emisión de chi, hay diferentes programas. Hay algunos de ustedes que ya han estudiado en el programa, por ejemplo, que yo sigo la formación según las enseñanzas del doctor Jerry Alan Johnson. Esta vez en particular vamos a comenzar con otro programa basado más en lo que serían mis investigaciones personales. Bien, hablando un poco de qué es lo que es la terapia con emisión de chi, es una terapia de la medicina china. En términos chinos, el nombre sería Wei Chi Liao Fa, donde Wei Chi significa chi externo o chi saliente, y bueno, Liao Fa es simplemente método de tratamiento. Se enmarca dentro de lo que sería también el Qigong médico. La diferencia entre, bueno, que si es Qigong médico o si es Wei Chi Liao Fa, es que el Qigong médico es una categoría un poco más amplia. Dentro del Qigong médico, es decir, el uso del Qigong, que es un término paraguas, si se quiere, para abarcar un gran número de prácticas con fines terapéuticos desde la perspectiva de la medicina china. Eso sería el Qigong médico. El Qigong médico tiene tres grandes áreas. Está por un lado el Qigong para la salud, que son ejercicios como de conservación. Esa es una de las ramas donde hay quizá más investigación y promoción por parte de la Asociación China de Qigong para la Salud. Está también la terapia con ejercicios de Qigong, que son ejercicios que se pueden prescribir a los pacientes o que uno puede practicar también, que tienen una finalidad específica, por ejemplo, un ejercicio para los pulmones, un ejercicio para las rodillas, un ejercicio para los ojos, etc. Y está la terapia con emisión de chi, que complementa o toma un poco quizá de estos otros elementos, pero agrega otro nivel de trabajo en el cual se utiliza el chi, sería del terapeuta, que se emite principalmente a través de las manos, es decir, hay una proyección energética sobre el paciente para trabajar sobre el chi del paciente. O sea, estamos trabajando a nivel energético del chi del terapeuta al chi del paciente. Es, en cierto sentido, similar en cuanto a principios a lo que queremos hacer cuando estamos los acupuntores, por ejemplo, haciendo una intervención con una aguja. ¿Qué es lo que hace la aguja? Genera una intervención en el campo energético del paciente, en su red de órganos y canales, para provocar un efecto terapéutico. La diferencia está en que podemos utilizar emisión de chi, por ejemplo, para potenciar el efecto de la aguja, o bien podemos no utilizar la aguja y utilizar directamente la emisión de chi sobre el sistema energético del paciente. Eso es quizá lo que cuesta un poco de visualizar desde el punto de vista de la mente racional occidental. Por ejemplo, ahora que está ya la acupuntura, se practica en casi todo el mundo, reconocida por la Organización Mundial de la Salud, y hay revistas científicas especializadas. Muchas veces se observa, por ejemplo, el efecto de una aguja sobre un punto en un número de pacientes, pero se olvidan que detrás de esa aguja hay un terapeuta que la coloca, la estimula y potencia también su efecto. Bueno, muchas veces podemos prescindir de ese intermediario, que es la aguja, que concentra la energía, y centrarnos más en el terapeuta que está haciendo esa práctica energética, esa práctica terapéutica para restablecer el estado de la salud. Entonces, esa sería un poco la idea de qué es lo que vamos a estar estudiando. Como les digo, hay distintos programas que yo he enseñado. Hay muchos sistemas también de terapia con emisión de chi. A veces quizás no tienen exactamente ese nombre, pero se entiende que es la idea de como de Qigong médico. Yo principalmente practico, bueno, el sistema que les mencionaba, que aprendí y tuve la posibilidad de estudiar presencialmente también con el doctor Jerry Alan Johnson y sus discípulos. También está, por ejemplo, el sistema, otro de los que aprendí con maestros es Shaolin Neijin y Sicham, que se centra mucho sobre todo, por ejemplo, en la práctica estática
Y hay otros sistemas que conozco, he visto material, pero no los he entrenado, no los he practicado. Por nombrarles algunos, está, por ejemplo, hay uno que se llama Han Yan Ruyi Gong, o también está el Kong Jin, también, Kong Jin Chikung. Y otros que sí he practicado como, bueno, Shinen Chikun, que si bien no se enseña principalmente como un método para emisión de chi, sino más bien más como para la conservación, en las etapas más avanzadas tiene esta, o por lo menos en su origen, tenía como esta componente de un sistema para preparar terapeutas para que hicieran emisión de chi sobre los pacientes. Entonces, ¿para qué les menciono esto? Para que tengan una idea de que cuando hablamos de Qigong médico y cuando hablamos de Wei Chi Liu Fa, no estamos hablando de una sola práctica, de un solo método de entrenamiento, sino que hay varios y, como yo siempre digo, lo que funciona para unos quizá no funciona para todos. Cada uno tiene que encontrar cuál es su método de entrenamiento que le dé los mejores resultados. En definitiva, no es que uno sea mejor que otro, sino que para un tipo de persona una práctica va a ser más beneficiosa y para otro tipo de persona va a ser otra práctica. De ahí que yo siempre rescato el valor de poder conocer distintas prácticas, si bien siempre se recomienda tener una práctica de base para practicar y la constancia como uno de los requisitos fundamentales para obtener resultados, es decir, no estar saltando, como se dice, de un entrenamiento a otro sin profundizar. A veces conviene, teniendo una base de práctica, conocer otros entrenamientos porque podemos ir también potenciando distintos aspectos de nuestro sistema energético. Es decir, si siempre entrenamos lo mismo y no entrenamos otro tipo de ejercicio, otro tipo de Qigong, de prácticas, hay algunas cosas que probablemente no se desarrollan de la misma manera o directamente no se desarrollan. De ahí que está el valor en conocer distintas prácticas, probarlas y quedarse con lo que para uno sea más efectivo. Para este programa, yo les decía, vamos a trabajar con el texto, el material de Billong Shen, que este es el primer libro que traduje, Terapia con emisión de chi, de Billong Shen, que es, al día de hoy, para mí sigue siendo el texto publicado en China, en lengua extranjera, porque estaba publicado en inglés el original, basado obviamente en su homólogo chino, es decir, el texto chino después tuvo una versión en inglés, más extenso en terapia con emisión de chi disponible en China. Incluso la cantidad de material que hay en cuanto a entrenamiento, en cuanto a teoría, en cuanto a tratamiento, todavía sigue siendo bastante más abundante que en la gran mayoría de textos que hablan sobre terapia con emisión de chi. Yo creo que solo lo he visto superado por, bueno, las publicaciones del doctor Jerry Alan Johnson, que son extremadamente voluminosas, siempre es para mí el autor más prolífico en el tema, pero publicaciones en China, esta para mí es la más extensa, y también vamos a tomar elementos de Qigong Empowerment de los maestros Liang y Wu, donde se agregan sistemas de entrenamiento para la emisión de chi que son bastante interesantes, son muy sencillos de practicar, y vamos a complementar un poco entonces entre empoderamiento con Qigong, que también está traducido, y terapia con emisión de chi de Billong Shen, para tener una base de prácticas que me puedan servir para desarrollar la habilidad de emisión de chi. Bien, ahora, cuando hablamos de desarrollar la habilidad de emisión de chi, a mí siempre me gusta citar también a un maestro de emisión de chi que fue muy conocido en su época, que es Lin Hou-Shen. Lin Hou-Shen fue el creador del sistema Tai Chi Qigong, es decir, ejercicios de Qigong basados en el Tai Chi, y él también era un experto maestro en emisión de chi, donde incluso desarrolló la técnica de anestesia con emisión de chi, y él hacía, junto con las intervenciones médicas de cirugía, por ejemplo, hacía emisión de chi durante las cirugías, y eso tenía como excelentes resultados en la recuperación del paciente, mejor pronóstico, etc. Y diseñó dispositivos tecnológicos para demostrar lo que él llamaba la materialidad del chi. Fue premiado en China por eso, donde se encontró que había una combinación entre ondas electromagnéticas
y ondas del espectro infrarrojo, o sea, había una emisión de energía en forma de calor, podríamos pensar, pero también había una emisión electromagnética en combinación, y él pudo llegar a medir esa emisión en los terapeutas que hacían emisión de chi. Y lo que decía Lin Hou-Shen era, todos hacemos emisión de chi, es decir, todos estamos interactuando, emitiendo y recibiendo también energía del entorno, de otras personas, nada más que no todos lo están haciendo de forma controlada. Entonces, el desarrollo de la habilidad tiene que ver con entrenar esto para poder hacerlo de forma controlada, para poder generar un efecto terapéutico. Eso sería uno de los primeros objetivos. El otro objetivo es desarrollar a través del entrenamiento, ya sea que uno esté trabajando frente a pacientes o no. Hay algunos alumnos, muchos alumnos, que toman estos cursos porque lo hacen para su propio cultivo interno. No tienen una práctica clínica, no están frente a pacientes en el momento, quizá más adelante sí, pero sí necesitan un entrenamiento personal para ellos, porque a lo mejor quizá son terapeutas en algún otro oficio, como por ejemplo psicólogos, masajistas o algún otro tipo de terapia, y están en contacto con pacientes y sienten como ese agotamiento que les da la práctica terapéutica, o simplemente necesitan reforzar su propia energía por una cuestión de mejorar su calidad de vida. Y bueno, estos sistemas también lo primero que hacen a través del entrenamiento es llevar a un estado de plenitud, es decir, colmar las deficiencias y también purgar los excesos de nuestro propio sistema energético, para luego la segunda instancia es poder desarrollar la habilidad de emisión de chi. Es decir, si uno no tiene una práctica energética que me permita recargar mis niveles de energía y hacer una purga regularmente, la habilidad de emisión de chi probablemente no la pueda desarrollar, o la voy a desarrollar con el riesgo también de que eso me lleve a un gran agotamiento, porque las personas que hacen esto de forma espontánea o natural, por ejemplo, pero no tienen un entrenamiento, muchas veces terminan drenados o agotados en su propia energía porque no saben cómo reponer sus niveles energéticos, y también están expuestos a la invasión de factores patógenos externos y no saben cómo aumentar su Wei Chi. Sería, en este caso, no es lo mismo que Wei Chi. El Wei Chi sería como su energía defensiva, que está proporcionalmente relacionada también con nuestra práctica de Qigong. Entonces, eso sería como otro de los objetivos que vamos a buscar durante estos meses de entrenamiento del Qi, es decir, llenar nuestros propios niveles energéticos para gozar de un estado de salud plena y estar mejor protegidos frente a las dos situaciones que se pueden llegar a dar, o tres en realidad. Una es el desequilibrio energético que puede llegar a haber en uno mismo, el exceso, que sería la invasión de factores patógenos. No solamente pueden ser factores patógenos climáticos, como estudia la medicina china, sino también factores patógenos energéticos, o a nivel de, digamos, los tres planos. Tenemos yin, chi, shen, plano físico, energético y mental, emocional, que también el plano del shen es espiritual. A veces también nos vemos como afectados en nuestro psiquismo, por así decirlo, y eso se puede interpretar como una invasión de factor patógeno externo que no es originalmente propio y nos desestabiliza de alguna manera, y reponer las deficiencias que se dan naturalmente con la práctica, con el exceso. Todos los excesos terminan de trabajo, por ejemplo, de actividad, pueden generar una deficiencia que tenemos que reponer para mantenernos saludables. Entonces, eso es fundamental, para que entiendan que este entrenamiento les va a servir no solamente entonces si están o van a estar frente a un terapeuta, sino como entrenamiento en su quehacer diario, por así decirlo. Bien, entonces, eso respecto de los objetivos. Tenemos esos dos objetivos, desarrollar la habilidad y reponer nuestros niveles energéticos. Hay distintos sistemas, como les había mencionado. Vamos a empezar a practicar en principio con el texto de Billong-Chen, donde hay elementos importantes que tenemos que empezar a considerar
uno de los conceptos clave que nos propone Byung-Chul es esto de ser tanto estático como dinámico, equilibrar la práctica estática con la práctica dinámica. ¿Eso qué significa? Que dentro de los ejercicios de Qigong vamos a tener ejercicios dinámicos, donde hay movimiento, y ejercicios estáticos. Los ejercicios estáticos entrarían más como en esta idea, como él le dice, de nutrir el chi, y los ejercicios dinámicos en la idea de entrenar el chi. Entonces vamos a estar movilizando, dinamizando la energía, y después en la parte estática como nutriendo, permitiendo que eso se asiente y se potencie. De alguna manera es como lograr este equilibrio yin y yang en ese sentido en nuestro entrenamiento también. Hay algunos sistemas que se basan mucho en la práctica estática, a veces en exceso, diría yo. Yo he visto que cuando se entrena demasiado práctica estática y no se hace de forma correcta, puede llegar a ser también un problema. Es como, por ejemplo, mantener a una persona sosteniendo una postura de pie demasiado tiempo, para lo cual no está preparada físicamente y se termina quizá lesionando o apareciendo algunas otras complicaciones. Eso lo he visto mucho y recomiendo siempre ser prudente en la práctica y avanzar progresivamente para lograr resultados estables y no lesionarse. A veces ocurre esto que se dice la constancia es como la clave. Y la consistencia también, se utiliza la palabra consistencia en el sentido de mantener un nivel de práctica, quizá ir aumentando progresivamente y no tener, por ejemplo, periodos donde uno hace mucha práctica, como si me fuera, por ejemplo, a un retiro de Qigong, supongamos, y estoy entrenando 4 horas por día y después cuando vuelvo a mi vida cotidiana no practico nada. Bueno, eso no da resultados sostenibles a largo plazo. Sí me puede llegar a dar muchas sensaciones físicas o cosas parecidas cuando estoy haciendo mucho entrenamiento, pero si yo no lo sostengo a largo plazo, eso no va a funcionar. Es como querer empezar un programa de ejercicios, voy el primer mes 3 veces por semana al gimnasio y después no voy más. Bueno, lo mismo, o empezar una dieta, es la misma idea. Siempre necesito ser consistente en la práctica. Entonces, conviene tener un entrenamiento que yo lo pueda llevar a mi práctica diaria, en el mejor de los casos, diariamente, empezar progresivamente a agregar elementos hasta que encuentre un equilibrio entre mi vida laboral, social, familiar, etcétera, y la práctica que yo puedo hacer, porque también hay maestros que a veces plantean, no, tengo que estar 3 horas haciendo práctica estática para desarrollar el chi, y quizá eso no sea compatible con una persona que tiene que trabajar, cuidar a su familia, atender su hogar, sus necesidades, etcétera. Entonces, necesito encontrar un equilibrio. Eso es importante. No siempre más es mejor. Bien, entonces esa va a ser una de las claves, encontrar un equilibrio, introducir de a poco en la práctica ejercicios estáticos, ejercicios dinámicos que yo pueda sostener, que yo pueda ir manteniendo en el tiempo para ver sus beneficios. Va a ser mejor que hacer mucha práctica un mes y después no hacer nada. Y de eso también vamos a ir avanzando progresivamente. Siempre que aparezca algún síntoma en la práctica tenemos que prestar atención, porque puede ser que esté mal algún elemento. Puede ser o bien la postura, por ejemplo, o bien la respiración, o también la atención, que son los 3 elementos que se regulan para hacer un ejercicio, tanto estático como dinámico. Siempre tengo esas 3 regulaciones: postura, respiración y atención. Pero también puede haber otro factor, como la cantidad de entrenamiento. Quizás estoy haciendo de más, quizá necesito, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo no puedo hacer práctica estática porque no puedo estar cruzado de piernas. Bueno, se puede hacer postura sentado en la silla. No, porque me duelen quizá los isquiones. Bueno, se puede hacer práctica estática de pie también. Bueno, incluso según Byung-Chul se puede hacer práctica estática estando acostado. O sea, no es lo ideal. Estamos hablando de una persona que quizá no está en su mejor estado de salud, pero incluso una persona que está postada en la cama, si se quiere, puede hacer un ejercicio de Qigong para ir mejorando su nivel energético. Pero tenemos que prestar atención a los síntomas, porque si aparecen dolores, quizás estoy haciendo un exceso, estoy practicando de más allá de lo que, no más allá de lo recomendable. Supónganse que yo les diga, bueno, practiquen esta cantidad de tiempo
un ejercicio, sino más allá de lo que mi cuerpo me permite hacer hoy. Entonces, ahí siempre es escuchar el propio cuerpo, respetar la autorregulación, avanzar progresivamente según lo que yo soy capaz de hacer. Vamos a ir de a poco avanzando para evitar lesiones, evitar daño y sobre todo desviaciones del chi, que las desviaciones del chi serían cuando uno hace desoye, por así decirlo, los mensajes del propio cuerpo. A veces mezcla entrenamientos o modifica el entrenamiento por capricho personal en lugar de hacer lo que se le indica, por ejemplo, o hace un exceso de entrenamiento de algún tipo y se genera una desviación, se genera un patrón energético, por ejemplo, enviar mucha energía a la cabeza a las personas que se dice que buscan tener sensaciones energéticas, percepciones extrasensoriales, expandir sus sentidos. Entonces genera una desviación del chi y todo eso toma trabajo luego volver a restablecer la circulación energética correcta. Muchas veces incluso puede llegar a ser necesaria la ayuda de un terapeuta con emisión de chi para recuperar un estado si uno lleva una práctica mal hecha, es decir, que me va generando síntomas y la sostengo en el tiempo. Mientras más tiempo es, más crónico es como que estoy generando una desviación que se va como asentando cada vez más. Entonces tengan en cuenta eso. Si aparecen problemas en la práctica, bueno, hay que revisar qué ejercicio estoy haciendo. Quizá algún ejercicio tenga que no hacerlo o modificarlo para ajustarse a las condiciones de lo que yo soy capaz de hacer hoy en este momento de mi práctica, y eso va a ir evolucionando. Bien. Es como cuando uno va haciendo prácticas, por ejemplo, de movimientos, de estiramientos. Al principio dicen, hay personas que dicen, no, yo no puedo tocarme la punta de los pies porque no tengo esa flexibilidad. Bueno, con el tiempo puede ser que uno vaya mejorando su elongación, su flexibilidad, hasta llegar a posturas un poco más exigidas, como vamos a ver en algunos de los ejercicios dinámicos que vamos a hacer. Si uno no es capaz de hacerlo, bueno, ajustar el ejercicio a lo que soy capaz de hacer y desde ahí vamos a ir progresando paso a paso. Bien, entonces les decía, 3 regulaciones. Postura sería el plano físico, plano energético tiene que ver con la respiración, fundamentalmente la regulación de la respiración y la atención. Respecto a la postura, vamos a empezar a ver, está la parte estática. Hay varias posturas que podemos adoptar para la práctica estática. Posturas de sentado, vamos a ver hoy, posturas de pie, y después la parte dinámica. Hay varios ejercicios también que vamos a agregar a eso. Luego tenemos respecto a la respiración, hay distintos tipos de respiración. Byung-Chul le llama, por ejemplo, respiración natural a la respiración en la cual no estamos prestando atención a la respiración. Se da de forma natural. Bien. Luego está la respiración, le llama ortodrómica, que sería como a veces también llamada respiración budista, donde yo conscientemente llevo la atención a la respiración para expandir el abdomen al inhalar y luego contraer el abdomen al exhalar. Fíjese que eso no es lo mismo que la respiración natural, donde simplemente dejo que fluya. Y está también la respiración, le llama antidrómica o respiración invertida, también llamada taoísta, que se utiliza para contraer el abdomen en la inhalación también y relajarlo durante la exhalación. Esa tiene aplicaciones específicas que se van a usar en algún momento de la práctica, pero que no tengo que adoptarlas de forma estándar. Bien, simplemente vamos a apelar a la respiración natural o la respiración budista u ortodrómica como método de base, y en algunos casos especiales vamos a usar la otra respiración. Vamos a estar siempre llevando atención al Dantien, que como centro energético sería el espacio entre el ombligo, el perineo y la cintura atrás. Sería acá atrás está el punto puerta de la vida. Ming Men sería como la puerta trasera del Dantien inferior. El ombligo sería como la puerta delantera. A veces se habla de los puntos Chi-Hai o Wan-Yuan, que están como a 2 dedos o a 4 dedos hacia abajo, del ombligo hacia abajo, pero también hacia adentro. O sea, este volumen, a veces yo lo dibujo como un cono, es decir, tengo como la cintura y el punto inferior es el perineo. Entonces todo ese espacio es el área del Dantien, que es nuestro campo de cultivo. Dantien significa campo de cultivo.
en el sentido de donde vamos a estar cultivando nuestra energía, principalmente dirigiendo nuestra atención, ya que la emisión de chi vamos a realizarla desde ese reservorio energético, desde el Dantien, dirigir la energía hacia el pecho y hacia las manos, por ejemplo, o a lo largo de algún canal en particular. Va a ser uno de los métodos principales. Después vamos a ver, bueno, gestos de mano, formas de emisión de chi, etc. Pero primero necesitamos llenar nuestro reservorio de energía, cargar nuestra batería, por así decirlo. Entonces la atención la vamos a estar dando principalmente a Dantien inferior. Existen otros Dantien, tenemos Dantien medio, Dantien superior, pero nos vamos a centrar principalmente en el Dantien inferior, que tiene que ver, también está asociado con la vitalidad, con la energía de los riñones también muchas veces, y va a ser nuestra gran reserva de energía a la cual vamos a acudir cuando queramos hacer emisión de chi y a la cual vamos a estar yendo a llevar energía cuando estemos entrenando también. Desde este Dantien surgen, por ejemplo, grandes canales como el vasoconcepción, que surge desde el perineo por la línea media hasta la punta de la lengua, o el vaso gobernador, que surge desde el perineo, desde el Dantien hacia abajo y sube por la espalda hasta la coronilla y termina en el labio superior. Tenemos el mar del Yang y el mar del Yin, tenemos Du Mai y Ren Mai, que podemos conectarlos o fusionarlos durante la práctica también para hacer la circulación del chi. Tenemos también otros canales internos como el Chong Mai, que son los vasos extraordinarios que les estoy mencionando, que dirigen la energía internamente también por el centro. Y esos van a ser, en cierto sentido, algunos de los más importantes canales, pero también vamos a entrenar la capacidad de dirigir el chi quizás hacia un canal en particular. Por ejemplo, en las manos tenemos las terminaciones de los distintos canales de pulmón, intestino grueso, intestino delgado, triple calentador, pericardio, corazón, etc. Vamos a estar utilizando las manos como herramienta, y los gestos de mano también van a tener que ver, según el gesto de mano, el tipo de emisión de chi que voy a estar haciendo. Entonces, la idea es poder primero llenarnos de energía, luego entrenar para dirigir esa energía desde el Dantien hacia las manos y luego hacia afuera, para lograr un efecto terapéutico sobre el paciente. Todo esto, cuando vayamos a la parte terapéutica, vamos a apoyarnos en la teoría de la medicina china. Si tienen conocimientos previos de medicina china es mejor. Si no, bueno, siempre tienen tiempo para estudiar, es decir, todo lo que es teoría de yin y yang, 5 elementos, los 8 principios, órganos internos, teoría de canales, los puntos, por ejemplo. Es algo que toma mucho tiempo, a veces estudiar, años, les diría, tranquilamente les puede tomar años estudiar, por ejemplo, el sistema energético. No es necesario que conozcan todos los puntos, sino vamos a ir prestando atención a los más importantes, pero sí, cuando vayamos a la parte de tratamiento, a lo mejor vamos a estar mencionando, por ejemplo, bueno, dirigir la energía por el canal de, no sé, vesícula biliar hasta el punto vesícula biliar 34 y eliminar el patógeno o el exceso de chi por ese punto. Bueno, necesitamos ahí estudiar un poco de anatomía energética. Es un tema por fuera del alcance de este curso, pero sí son como las materias correlativas, serían. Pero por ahora, para empezar a entrenar, siempre digo, si tengo que elegir entre empezar por la teoría y por la práctica, yo les diría que empiecen por la práctica, que sería en este caso el entrenamiento del chi, porque en algunas escuelas, incluso para ser, por ejemplo, masajista de masaje tuina, te piden que seas primero acupuntor o que conozcas todo lo que es la anatomía energética, lo cual me parece que es como poner requisitos que se pueden justificar, pero no es necesario para empezar a hacer Qigong tener todo ese conocimiento de base. Además que tengo tiempo siempre para practicar. Esto de Qigong que vamos a ver, yo les puedo decir que lo podemos entrenar en 2 meses, yo enseñarles los ejercicios, pero realmente, como dice el maestro Johnson, a uno le puede tomar toda la vida dominarlos. Entonces, todo esto toma tiempo, requiere tiempo de práctica, de dedicación, y uno va a progresar tanto como le dedique. Bien, como les decía, no es lo mismo si yo voy una vez por semana a tomar una clase de Qigong y el resto de la semana no hago nada, a que si yo empiezo a tener una práctica regular donde voy haciendo la prueba, la práctica de los ejercicios, y cada semana voy agregando
algo más, que sería lo recomendable. Para eso van a tener la grabación de los videos para poder hacer la práctica todas las veces que sea necesario.